Buenas tardes, muchas gracias por su presencia en este acto, donde vamos a comenzar la primera sesión de este ciclo de conferencias dedicado a un tema que aborda un problema realmente acuciante y de suma actualidad, como es, en este caso, el título del ciclo, Asturias en tiempo de epidemias. En este ciclo, que está coordinado por Venancio Martínez Suárez, que es médico pediatra, biólogo y miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos, está establecido en 4 conferencias, en 4 charlas. La primera que hoy va a impartir Alejandro García Álvarez Busto y que va a estar dedicada a pestes y plagas en la Edad Media, y ya en los próximos días, la próxima semana, va a ser tratado un tema tan importante también como es epidemias en Asturias en la Edad Moderna, que se está encargado de impartirla don Guillermo Fernández Ortiz. El jueves 17 será el tema que se aborde, la pandemia de la gripe, de famosa gripe de 1918-19, todo lo que aconteció en Asturias, a cargo de Luis Vicente Sánchez Fernández. Y por último, este ciclo de conferencias del RIDEA se va a finalizar el día 24 de febrero con Asturias frente a la pandemia del SARS-CoV-2, metáforas, economía y hechos, que es el resumen de la actualidad de lo que estamos sufriendo actualmente con la pandemia que nos ha llegado desde hace ya casi 2 años. Por lo tanto, creo que es el momento oportuno para que el coordinador de este ciclo, Venancio Martínez Suárez, nos haga la presentación del conferenciante que hoy nos va a dar la charla. Cuando quieras, Venancio. Muchísimas gracias, profesor Díaz, querido Emilio. Intuitivamente todo el mundo entiende lo que es una epidemia. Probablemente en lo que es el tiempo que nos ha tocado vivir a todos los que estamos aquí nunca se habló o se repitió el término tantas veces y en todo el planeta como está ocurriendo los últimos años. Comúnmente se considera epidemia la enfermedad que se propaga durante algún tiempo afectando a un gran número de personas. La aparición de casos de una enfermedad con una frecuencia que rebasa de forma clara la incidencia prevista en un área geográfica determinada, y si esta área es extensa, de varios países, de varios continentes o de todo el planeta, hablamos de pandemia, ¿no? Que es de lo que estamos hablando pues últimamente todos con insistencia, ¿no? En la historia de la humanidad, por hacer un comentario desde una perspectiva histórica, de los 2 últimos milenios han sucedido 4 grandes catástrofes demográficas vinculadas a enfermedades contagiosas. Quiero recordarlo: en la antigüedad, la gran plaga de peste bubónica que comenzó y se extendió por el Imperio Romano Bizantino en tiempos de Justiniano en el siglo VI y terminó a finales del siglo VIII después de Cristo, llevándose por delante, según las estimaciones de los que han estudiado este aspecto demográfico de las epidemias, de las pandemias, 1/3 de la población mundial. En la Edad Media, hoy vamos a hablar de la Edad Media, de nuevo la peste, con brotes sucesivos en Europa desde 1347, cuando desde Crimea llega a Italia, hasta finales del siglo XVIII afectó a la mitad de la población mundial. En la Edad Moderna, la llegada y propagación de enfermedades endémicas de los europeos que llevaron a América, principalmente la viruela, provocaron la desaparición de casi toda la población del Caribe y de una buena parte de los imperios Inca y Azteca. Y en la Edad Contemporánea, la gripe de 1918, que duró menos de 3 años, mató a 50 millones de personas también, según se ha podido estimar en la documentación de este suceso, ¿no? El combate contra las enfermedades infecciosas, contra sus epidemias y pandemias, es una guerra eterna que nunca acabará, pese a los avances de la ciencia espectaculares en los últimos 100 años, como todos conocemos, y las pandemias son hitos en la carrera de la humanidad. Cambian el curso de la historia y después de ellas nada es igual. Cuando pasa la pandemia ya nada es como era. El propósito de este ciclo, porque hay que justificar el programa que nos acaba de presentar el profesor Díaz,
es conocer cómo se han proyectado sobre Asturias las grandes epidemias históricas y hacer, en la última de las conferencias, una reflexión sobre la COVID-19, la primera pandemia del siglo XXI. Como coordinador tengo que agradecer primero a todos los presentes la atención que puedan prestar a la charla los próximos minutos, los próximos 40-45 minutos, y quiero de manera especial agradecer a los ponentes, al grupo de epidemias, al profesor Vázquez, que está aquí también, que será el último de los ponentes del ciclo de conferencias, el que hayan decidido participar tan generosamente desde el primer momento que se les propuso en estas sesiones. La charla de hoy, pues acaba de decir, pestes y plagas en la Edad Media asturiana, y el ponente es Alejandro García Álvarez Busto, que es profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo y ahora mismo impulsor, coordinador del grupo de epidemias de la Universidad de Oviedo, que es un grupo pues en avance, digamos, dándose a conocer cada vez más y publicando cada vez trabajos más interesantes, más importantes y aclarando muchas cuestiones del tema que vamos a tratar. Insisto, gracias a todos. Alejandro, gracias por tu comparecencia hoy aquí en el RIDEA y te escuchamos. Pues, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues me gustaría agradecer al RIDEA y en concreto pues al profesor Venancio Martínez pues la elaboración de estas jornadas que se hayan conseguido sacar adelante y, como no, también pues a todo el público asistente. Quiero aprovechar esta primera parte de mi exposición para dar a conocer al grupo de trabajo Epidemia, al grupo de la Universidad de Oviedo, que pueden consultar pues, más información en este enlace de referencia www.unioviedo.es/epidemia, en el cual van a encontrar sobre todo una serie de recursos docentes. Nosotros al fin y al cabo pues, nos dedicamos a la docencia, somos profesores, y van a encontrar pues, mapas históricos, unas tablas de síntesis con la información de las principales epidemias históricas, ¿no? Como ya me advirtieron que no había conexión a internet, pues lo que hice fue hacer unos pantallazos para que puedan visualizar algunos de los contenidos de la página, pero bueno, si quieren también en tiempo real pueden acceder a la misma. Bueno, pues el grupo Epidemia nace en marzo de 2020, en pleno confinamiento, producido por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, como todos sabemos, y está formado por 16 profesores y profesoras de los departamentos de Historia y de Medicina de la Universidad de Oviedo. En un periodo de tanta incertidumbre como el que nos ha tocado vivir en estos últimos años, nuestro propósito fundamental era realizar una revisión de las sucesivas epidemias que afectaron a la humanidad a lo largo de los siglos y particularmente analizar cómo habían reaccionado las diferentes sociedades ante estas epidemias. Entendíamos y entendemos desde este planteamiento que la historia constituye una herramienta analítica que permite conocer cómo se afrontaron y cómo se superaron otros episodios epidémicos precedentes, identificando o al menos tratando de identificar, en la medida de lo posible, comportamientos practicados en anteriores crisis humanitarias, sanitarias y sociales. En este tiempo hemos elaborado 2 publicaciones. La primera la pueden contemplar a la izquierda, de carácter más divulgativo. Fue publicada con el título De la peste de Atenas a la COVID-19, lecciones históricas, en el número 262 de agosto de 2020 de la revista La aventura de la historia. Y la segunda, la pueden ver a la derecha, tuvo un enfoque más historiográfico, más académico si se quiere, y se publicó con el título Pandemon Nosema, una revisión historiográfica de cómo las sociedades respondieron ante las epidemias a lo largo de la historia, publicado en el número 21 de junio de 2021 de la revista Historiografías de la Universidad de Oviedo. También, como recurso didáctico principal, desde una perspectiva más docente, pues se ha elaborado con el programa ARGIS
Story Maps, una tabla de estudio de las principales epidemias conocidas desde la prehistoria hasta nuestros días, pero atendiendo fundamentalmente a su impacto sanitario poblacional, pero sobre todo al político, al económico, al social y al del mundo de las mentalidades, ¿no? En concreto, hemos revisado 19 enfermedades infectocontagiosas, entre ellas, por ejemplo, la tuberculosis, la peste bubónica, la lepra, el tifus, el cólera, el carbunco, la gripe, la viruela o el SIDA. Aquí pueden ver un ejemplo de una de estas tablas, concretamente la del tifus exantemático, elaborada por el profesor Juan Díaz. Bueno, tengo que decir, se me olvidó antes, ¿no?, que buena parte de los miembros del grupo Epidemia están entre el público y les agradezco tanto su presencia hoy aquí como todo el esfuerzo que hicieron en estos 2 años incondicional, ¿no?, de apoyo a que este proyecto común saliera adelante, ¿no? Nos repartimos una epidemia o 2 epidemias por persona y sobre todo, bueno, más allá de la obligada caracterización médica, ¿no?, la etiología, nosotros como profesores de historia, aunque contábamos con la colaboración en el grupo de Luis Vicente Sánchez y Juan Carlos Cobo, médicos y con una larga trayectoria en historia de la medicina, nosotros más que una historia de la medicina queríamos hacer una historia social de la enfermedad, ¿no? Entonces, por eso nos interesaba más incidir en los impactos, ¿no? Y aquí, bueno, lo pueden consultar, se puede analizar el impacto sanitario poblacional de cada enfermedad, pero también el impacto social, el impacto económico, el impacto político y el impacto en la esfera de las mentalidades. Y bueno, después hay una selección bibliográfica. Asimismo, y de manera complementaria, elaboramos una línea una línea del tiempo, o storyline. Sobre todo este apartado se encargó el profesor Fernando Manzano, en la cual pues, se resume de una manera muy sintética y se ordena temporalmente pues, la información contenida más exhaustivamente en las tablas anteriores, ¿no? Aquí pueden ver la barra cronológica con unas etiquetas que indican los principales episodios epidémicos. Si se clica en ella, en cada una de ellas pues, aparece un resumen que, bueno, pues entendemos que para los alumnos de historia pues, era una herramienta muy, muy oportuna, ¿no? Aquí están viendo, por ejemplo, pues una de estas etiquetas de resumen, concretamente el episodio del sudor inglés a principios, a medio camino entre el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. El portal del grupo se complementa con una galería iconográfica de las epidemias históricas que se ha empezado a elaborar. Hemos subido una docena más o menos de imágenes, todas ellas de uso público, libres de derechos, y bueno, pues muy conocidas, la mayor parte de ellas, ¿no? Como pueden ver aquí, la curación del leproso, del gran maestro de Taúl, ¿no?, del siglo XII, conservada en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y después lo que hicimos fue una ordenación de toda la revisión bibliográfica que realizamos. Claro, un grupo de trabajo de 16 personas pues pudo, en cuestión de 2 meses, pues realizar una revisión de más de 300 títulos, ¿no? Entonces aquí están ordenados tanto libros como capítulos de libros y artículos, ¿no? Bueno, entrando ya de lleno en el tema que nos ocupa hoy y para el cual nos invitó Venancio, lo primero que me gustaría indicar es que, aunque el título de la conferencia sea el de Pestes y plagas en la Edad Media asturiana, necesariamente, y lo comentaba antes con Guillermo, ¿no?, voy a tener que ampliar el campo visual, ¿no?, y por 2 motivos fundamentales. El primero es porque realmente conocemos pocos datos para la Asturias medieval. Es verdad que hay algunos estudios muy meritorios, ¿no?, pero todavía hay muchas lagunas, hay muchas carencias. Y en segundo término, porque las epidemias no entienden de fronteras y tampoco se suelen ceñir a territorios tan pequeños como el asturiano, sino que actúan a una escala mucho mayor, ¿no? En segundo lugar, quiero resaltar la propia ambigüedad e indefinición que recoge el título de la conferencia, ¿no?, al incluir términos como peste o plaga, ¿no?, y que evidencia pues, el mal uso del término peste para definir muchos episodios epidémicos de época medieval y moderna, ¿no?, para que se denominan genéricamente peste, pero para los cuales realmente no se conoce el agente patógeno que los provocó, ¿no? Las principales enfermedades infectocontagiosas que asolan la península ibérica
Y por lo tanto Asturias durante la Edad Media fueron la peste, la lepra y la escrófula, que es como se conocía a la tuberculosis. La escrófula, sí. En mi exposición me voy a centrar en las dos primeras, en la lepra y en la peste, que son para las que contamos con más información contrastada. En el caso de la lepra, el contagio se produce fundamentalmente por vía aérea, al entrar en contacto por respiración con la bacteria Mycobacterium leprae. Sin embargo, no es tan altamente contagiosa como otras dolencias, ya que tienen que darse dos condiciones: que el ya enfermo expulse bacilos de su organismo y que a su vez el receptor tenga una predisposición genética que lo haga susceptible de ser contagiado, ya que la humanidad ha ido desarrollando una inmunidad ante ella en un alto porcentaje. En cuanto a su sintomatología, la lepra, afecta sobre todo a los nervios y a la piel, y solo en etapas tardías otros órganos del cuerpo se ven afectados. Como se puede ver en la imagen, ¿no? Muchos pacientes desarrollan lesiones cutáneas visibles y deformidades, debido al daño nervioso, a medida que la enfermedad sigue su curso y que pueden incluso afectar a la propia estructura ósea. En cuanto a su cronología, esta abarca toda la Edad Media, pero especialmente el periodo entre 1000 y 1350, ¿no? Y posteriormente hay una gran epidemia relámpago de 1350 a 1400 en actuación combinada con la peste negra, confundiéndose ambas y acabando, se estima, con 1/3 de las vidas de Europa occidental. Aunque presente en Europa desde siempre, tradicionalmente se ha culpado a los ejércitos y a los peregrinos europeos que acudían a Tierra Santa a raíz de las cruzadas de importar una nueva cepa, posiblemente de origen iraní o turco, causante de la más virulenta epidemia en los siglos XII y XIII. Sin embargo, se ha defendido una causalidad múltiple en muchas ocasiones, e incluso recientísimos estudios genéticos parecen indicar más bien lo contrario, un posible origen europeo de la lepra medieval que sería después exportado al mundo, ¿no? Y si se fijan en la imagen correspondiente a una publicación reciente, pueden ver que tanto en Inglaterra como en Suecia, en Dinamarca, en la República Checa, en Hungría, en Italia, en España también, lo que pasa que no está recogido en esta publicación, hay varios episodios de lepra anteriores a la época de las cruzadas, ¿no? Anteriores al siglo XII. Con respecto a la peste negra, la infección era producida por la bacteria Yersinia pestis, con una rápida transmisión a los humanos por las pulgas de las ratas negras. Desde época antigua y medieval hubo reservorios bacterianos en ratas y otros roedores. Es verdad que hay controversia entre los epidemiólogos actuales sobre el tipo de peste, si bien bubónica, neumónica, el agente, la cepa bacteriana, su origen, la propagación y los efectos sociosanitarios, ¿no? Y tenemos estimaciones imprecisas de su mortalidad, ¿no? Considerándose, más o menos hay un cierto acuerdo en estimar entre 20 y 50 millones de muertes, ¿no? Y se calcula una mortalidad de entre el 30 y 50% en muchas poblaciones, aunque de manera muy, muy desigual. Su periodo de mayor virulencia en Europa va desde 1347 a 1352. Tiene antecedentes en Asia, entre 1338 y 1346, y después va a haber rebrotes, 1360, 68, 74, 1400 y años subsiguientes, ¿no? La geografía comprende Asia Central y Occidental, Próximo Oriente, Norte de África y Europa. Y como pueden observar en el mapa, conoce una rápida expansión desde el Mar Negro al Mediterráneo por vías comerciales marítimas, 1346 en la península de Crimea, en el 47 en el Mediterráneo sur y norte, 48-50 en 2 años barre Europa y en el 52 finales alcanza Rusia. En julio de 1348 se produce un brote de peste en Santiago de Compostela, vinculado seguramente a un grupo de peregrinos, y desde ahí se expande hacia el sur, hacia Portugal y hacia el este. Llega hacia octubre del 48, la tenemos ya en Asturias. Es sabido que históricamente las epidemias y por supuesto también la peste negra han tenido mayor incidencia en las ciudades que en el mundo rural, ¿no? Sobremanera en aquellas de mayor densidad
poblacional, era un factor importantísimo, ¿no? El hacinamiento urbano favorecía la propagación por contagio interpersonal, muy potenciado por las carencias higiénicas. Una de las principales medidas profilácticas, tanto frente a la peste como a la lepra, fue el confinamiento de los enfermos y su alejamiento respecto a la población sana, con un férreo control en el acceso a los centros urbanos. Se produce también un cierre de las comunicaciones con las ciudades que sufren la enfermedad, imponiendo severas sanciones legales a quienes trataban de sortear los confinamientos, con castigos ascendentes que incluso llegaban a la ejecución del enfermo, ¿no? En la miniatura de Bonbebé del siglo XIV vemos a dos leprosos, ¿no?, a los cuales se les niega claramente, ¿no? Vemos al burgués en la puerta, ¿no?, impidiendo su paso, ¿no?, y los leprosos caracterizados, uno de ellos apoyándose en las muletas y otro con el vestido de Lázaro y un sonajero avisando de su llegada, ¿no? Ya en las ordenanzas concejiles de Oviedo de 1274, y esto lo conoce muy bien la profesora María Álvarez, que lo tiene estudiado en su tesis, se ordenaba al malato que entrara en Navilla, por la primera vez sáquenlo, a aguillonadas, que todos sabemos en Asturias lo que son, ¿no? Por la segunda que lo batan, y por la tercera que lo quemen. Siglos más tarde, en 1543, los castigos parecen haberse aminorado un poco, ¿no? Y el ayuntamiento betense pedía al juez de la malatería de Paniceres que no consiente que ningún malato de su término aquí ande ni esté, y que se notifique a los malatos que se vayan dentro de tercero día, so pena de 100 azotes. Se trata de comportamientos propios de la Edad Media y moderna que han desaparecido del imaginario popular, aun cuando se traten de recuperar en algunos sitios, ¿no? Preparando esta exposición me encontré, la verdad, en internet de casualidad con una noticia que desconocía, y es que entre las actividades que se realizan con motivo de la celebración anual de la Feria Medieval de Betanzos, la población gallega, pues se recrea la expulsión de los leprosos de la ciudad, ¿no? Y demostrando claramente las fotografías esa fina y confusa línea que separa la recreación histórica de la parodia festiva, ¿no? El propio programa de la feria dice así, ¿no?, y abro comillas, dice: en la tercera jornada se produce quizás la escena más laboriosa de todas, que recrea la peste y las enfermedades que asolaron la ciudad en el año 1381, y que concluye con una representación de la expulsión de los leprosos de la ciudad. El recorrido de una impresionante pareja de bueyes tirando del carro que transporta a los leprosos, las huidas de estos y las posteriores detenciones de los mismos por parte de los soldados hacen las delicias de los espectadores en todo el casco histórico. Y cierro comillas. Volviendo al relato histórico que nos ocupa, otras medidas profilácticas tomadas en el medievo frente a las epidemias eran la imposición del alejamiento de los enfermos respecto a los sanos en los caminos, empleando estos pues un aviso acústico, dependiendo del país, ¿no?, las tablillas de San Lázaro, campanas, carracas, sonajeros, y obligándoles a transitar en la vera de los caminos, no siempre por el camino central, y muchas veces dependiendo de cómo soplara el viento, ¿no? Eso también lo tenían en cuenta. A los infectados se les impone una indumentaria distintiva, que varía también según épocas y países. El sesgo conductual se identifica en el rechazo al enfermo, ¿no?, mucho más acusado si éste era pobre, y en su consecuente estigmatización, siendo la denominada muerte en vida la derivada más extrema de este ostracismo social. Sin duda alguna, tanto los enfermos de lepra como los de escrófula sufrieron especialmente la estigmatización en sus propias carnes debido a la explícita visibilidad de su sintomatología. La lepra conllevó un hondo impacto sanitario poblacional que propició la aparición de leproserías, malaterías, lazaretos como centros asistenciales residenciales para el confinamiento de los leprosos, alejados de las poblaciones sanas pero vinculadas a ellas, situándose en sus cercanías y en las inmediaciones de las vías de comunicación para poder asegurar supervivencia. Según estudió hace unos años José Ramón Toliba Arfáez, la primera mención segura a una malatería en Asturias se estima en el siglo XII, aunque va a ser en el siglo XIII cuando ya se produzca un claro desarrollo de las mismas, ¿no? Se pueden contar más de 20 fundaciones a lo largo de la 13ª centuria. En este caso, bueno, pues
sí que recomiendo pues, el libro de referencia que hay en la actualidad, ¿no? Ya, además publicado por el RIDEA, reeditado hace unos años, pues este estudio de Tolívar Faes sobre los hospitales de leprosos en Asturias durante las edades media y moderna. En Asturias también conservamos una primera referencia a la lepra en la inscripción de la portada occidental de San Salvador de Valdedios, fechada hacia el año 893. Dice el epígrafe, está muy desgastado, no es que la foto me saliera borrosa, sino que es que el epígrafe, aunque está a cubierto bajo la bóveda, pero está demasiado erosionado, ¿no? Dice, recibe, Señor, este templo santo dedicado a tu nombre, y todos estos dones que aquí te ofrecemos. Si se presenta cualquiera que se esforzase temerariamente en romper mis votos, carezca, oh Cristo, de tu luz. Vivo le absorba la tierra, y la mendicidad y la lepra, dice, se apoderen de su descendencia. Sabemos también que, según el cronista medieval Lucas de Tuy, el rey astur-leonés Fruela II, fallecido en el año 925, lo fue por justo juicio de Dios. Careció del reino porque mató a los que no empestían, y fue ferido de lepra y feneció la vida. Vemos aquí claramente cómo la enfermedad infecciosa pues estaba concebida como una maldición divina. En el medievo, los hospitales eran instituciones benéficas y asistenciales, vinculadas a algún tipo de patronato eclesiástico o de caridad, aunque desde la Baja Edad Media abundan ya los ejemplos laicos, ¿no? Fomentados o atendidos por las autoridades civiles. Como vemos en esta imagen, donde se aprecia a San Francisco curando a los leprosos, la hospitalización de los enfermos conllevaba una solidaridad y una caridad hacia ellos, evidentemente, pero también era una manera de controlar su movilidad, ¿no? El gran peligro que suponían. Se conoce también en esa documentación publicada el efecto concreto que tuvo la peste en algunos de los hospitales asturianos, ¿no? Así, en un documento conservado en el Vaticano de julio de 1432, referente al paso del Camino de Santiago por Harrio, quien conozca la costa de Coaña, ¿no? Cerca de Navia, bueno, pues aquí estamos viendo la rasa marítima, se menciona en este sitio la existencia de un hospital en honor del Bautista, que se encontraba en completa ruina, y dice, evocando, entre otras causas, la peste, las guerras y otros peligros, propter guerrarum turbationes mortalitatum pestes. Más allá de la segregación social que mencionamos, el tratamiento de la lepra, como tal, consistía entonces en remedios herbales, en laxantes y enemas como purgantes, en baños en sitios específicos, también en la realización de sangrías para drenar la infección, la cauterización de la carne y la aplicación de ungüentos naturales en las laceraciones, así como la ingesta de dietas específicas. Existe consenso entre los historiadores para afirmar que las epidemias han tenido históricamente mayor incidencia entre las clases sociales más pobres y marginales, perpetuándose a lo largo de los siglos una estrecha relación entre miseria y enfermedad, la cual se cebaba con los estratos más débiles de la sociedad. Confluía, además, un tratamiento diferenciado de la enfermedad según el nivel adquisitivo del paciente, ¿no? Dado que solo la aristocracia pues, podía disfrutar de los periodos de descanso o de los cambios de dieta recomendados, ¿no? Aquí estamos viendo pues, en esta imagen una miniatura de un salterio benedictino en el cual una monja asiste con pescado a un enfermo de lepra, ¿no? Con la lepra también resultaba especialmente manifiesta una patente discrecionalidad en los cuidados recibidos según el poder adquisitivo del enfermo o su pertenencia al estamento nobiliario. Y es verdad que en los contextos epidémicos se produce una proliferación de los remedios populares frente a los tratamientos médicos, aunque no es menos cierto que la ciencia médica avanza notablemente, y así ocurrió en la Edad Media y en la época moderna, ¿no? Y eso se va a traducir en un notable auge y desarrollo de los tratados médico-sanitarios entre finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, ¿no? Aquí en la imagen estamos viendo, bueno, pues quizás el que es el icono, ¿no? de la peste en época medieval, aunque realmente es una imagen de grabados ya, sobre todo alemanes de época moderna, ¿no? El doctor de la peste con su máscara de pico.
Con la peste bubónica, pues también se desarrollan algunas medidas de prevención, como pudo ser la mejora ocasional de la higiene de las casas, o como vemos en la imagen, la quema de las ropas de los infectados, ¿no?, en este romance de Alexander que se conserva en la Bodleian Library. También en la Edad Media, el confinamiento urbano, las cuarentenas, los salvoconductos, las medidas higiénicas y los cordones sanitarios fueron prácticas tomadas para tratar de combatir las epidemias. En todo caso, las deficiencias urbanísticas, la insalubridad de las viviendas, así como las aglomeraciones humanas, favorecían la propagación de los contagios. Las epidemias tenían una mayor incidencia en el mundo urbano que en el rural, lo que provoca una huida de las ciudades, más bien temporal que definitiva, tratándose en la mayoría de las ocasiones de movimientos migratorios de corto alcance, con el propósito de alejarse de los focos infectados, ¿no? Como todos sabemos, pues el paradigma de la huida al campo es el de Cameron de Boccaccio, una de sus ediciones ya del siglo XVI, vemos en la imagen, en la cual los protagonistas pues relatan cada noche de su retiro en una villa donde se refugian de la peste bubónica que estaba asolando la cercana ciudad de Florencia, ¿no? El cuadro ya es contemporáneo, ¿no?, de 1916 de Waterhouse. Las epidemias conllevaron también cambios en la legislación funeraria. Las nuevas leyes promoverán que los cadáveres sean separados de los vivos, al ser considerados elementos contaminantes que debían ser rápidamente enterrados. Uno de los patrones de comportamiento repetido a lo largo de la historia es la práctica de inhumaciones masivas en fosas comunes, ¿no? En la miniatura se retrata a los ciudadanos de Tournai, la ciudad belga, enterrando a las víctimas de la peste negra. Asimismo, la alta mortalidad producirá una saturación de los cementerios parroquiales, obligando a abrir fosas extramuros de ciudades y aldeas, ¿no? Se han excavado enterramientos colectivos en Londres, por ejemplo, en la zona de Crossrail Liverpool Street, donde en 2009 se encontraron más de 3.000 esqueletos enterrados en fosas colectivas del siglo XIV en adelante, y en donde los análisis de ADN y moleculares han permitido identificar la presencia de la bacteria Yersinia pestis. Por su parte, en el poblado catalán de la Esquerda, entre 2008 y 2011, pues se han excavado varios enterramientos colectivos de grupos familiares recubiertos por capas de cal, ¿no? Y en la imagen, en la fotografía en concreto, pues estamos viendo una fosa común, también de la época de la peste negra, encontrada en Francia, en Toulouse. Nosotros, en el año 2005, hicimos una excavación en el convento de Santa María de Raíces, que está muy cerca de Salinas, en el concejo de Castrillón, y nos encontramos, dentro de la iglesia, nos encontramos en el subsuelo pues este enterramiento. Son 5 adultos, hombres, y además se aprecia, ¿no?, y sobre todo para ser un enterramiento dentro de un templo, ¿no?, es un enterramiento apresurado, un poco descuidado, ¿no? Está fechado a principios del siglo XVI, apareció en este contexto una moneda, un ceitil portugués, y lo interpretamos en un primer momento como el efecto de un episodio epidémico, ¿no? Cinco varones que murieron por una epidemia. En todo caso, hoy en día también consideramos una segunda hipótesis, porque es verdad que en estos templos que había cercanos al litoral, a la costa, tenían la obligación de, cuando se producía un naufragio y los marineros fallecían, tenían la obligación de enterrar en capillas y en iglesias a los fallecidos, ¿no? Tanto la peste como la lepra provocaban una intensa estigmatización social de los enfermos que la sufrían, ¿no?, debido, pues como comentamos, a la visibilidad de los síntomas, ¿no? De hecho, se consideraba, no existiendo cura conocida, una muerte en vida, que frecuentemente implicaba para sus víctimas una muerte jurídica, siendo tratadas como si ya hubieran muerto. De hecho, se celebraban servicios funerarios para declarar su muerte a la sociedad. Podían ejecutarse mandas testamentarias sobre sus bienes, e incluso sus viudas y viudos, y lo digo entre comillas, podían contraer de nuevo matrimonio. Los contextos epidémicos generaban en muchas ocasiones conflictividad, desorden y violencia social. En la Edad Media son bien conocidos los violentos episodios de revueltas sociales contra leprosos y su culpabilización por los brotes o contagios frecuentes en los picos de epidemia del siglo XII y de mediados del XIV. En la imagen vemos una de estas quemas de leprosos recogida en la crónica de Francia. También eran habituales los episodios de revueltas
y violencia contra los infectados de peste, así como su culpabilidad por brotes o contagios, manifestándose ese miedo a través de la represión y los ataques a judíos, a musulmanes, a indigentes, a forasteros, a los que se les acusaba sin ambages de la propagación de la enfermedad y de la contaminación de los pozos de agua, ¿no? A lo largo de la historia, epidemia ha sido sinónimo de culpabilidad y estigmatización del enfermo, notablemente amplificada si se pertenecía a grupos marginales o a minorías étnicas y religiosas, señaladas y empleadas siempre como cabezas de turco, ¿no? En la imagen vemos una pintura anónima medieval coetánea de los 2000 judíos que fueron quemados vivos en Estrasburgo sobre un pozo el 14 de febrero de 1349 en la conocida como masacre de Estrasburgo, durante las persecuciones de la peste negra. Los judíos eran acusados entonces de causar la peste al envenenar los pozos. El monumento a este masacre, erigido a principios del siglo XX, fue retirado por los nazis en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y más recientemente se ha repuesto esta placa en la que se puede leer. Cerca de aquí estaba el Judentor, o la puerta de los judíos. Enfrente estaba el antiguo cementerio judío donde tuvo lugar la masacre en 1349 de los judíos de Estrasburgo. Con respecto al impacto económico que tuvieron las epidemias medievales, y en concreto para poder valorar la verdadera incidencia económica de la peste bubónica, hay que tener en cuenta que concurre una complejidad de causas y de efectos, ¿no? Por ejemplo, el enfriamiento climático en décadas precedentes, ¿no? La pequeña edad de hielo conocida. Las malas cosechas, su acaparamiento, las hambrunas, el abandono consecuente de campos y aldeas, la merma de la renta feudal, ¿no? Y se suceden, por lo tanto, crisis de subsistencia, que en no pocas ocasiones coinciden con la enfermedad o la favorecen, pudiendo esta entonces volverse epidémica. Y la dolencia en cuerpos mal alimentados o desnutridos ahondará en esta mella, ¿no? Y desencadenando la muerte, ¿no? Por lo tanto, en cierto modo, las malas cosechas precedían a la peste. Todo ello provocará profundos cambios a largo plazo, en la demografía, en los sistemas de propiedad, de producción, en el trabajo, en la fiscalidad, iniciados ya en las décadas previas. En definitiva, los efectos de la pandemia no hicieron otra cosa sino que agudizar problemas económicos ya preexistentes. La movilidad de las personas y la interconexión de los núcleos urbanos han sido siempre factores decisivos en la propagación de la enfermedad, jugando las redes comerciales internacionales, sobre todo las marítimas, un papel trascendental en la rápida transmisión entre puntos cada vez más distantes, ¿no? En la mayoría de los casos se decretaba una rápida interrupción de las transacciones comerciales para prevenir los contagios, pero en ocasiones es verdad también que se practicaba un precario equilibrio entre riesgo y necesidad, ¿no? El comercio era, por tanto, el sector productivo más afectado, mucho más que el primario o el industrial, ¿no? Conllevando además la peste del siglo XIV en algunos sitios, pues acaparamientos de productos, desabastecimiento de alimentos y las consecuentes hambrunas y encarecimiento de precios. Con respecto al impacto económico concreto de la peste negra en Asturias, tenemos algún documento, como uno del Obispado de Oviedo del año 1383, que nos informa de las fuertes secuelas de la primera mortandad, dice el documento, que había reducido 1/3 las rentas, por lo que el Cabildo se vio en la obligación de la supresión de 3 raciones ordinarias con el objeto de engrosar los ingresos de la mesa capitular. Y leo el documento. Dice: de las mortandades acá han menguado las rentas de nuestra iglesia cerca la mitad de ellas. Cá, en la primera mortandad, fueron abaixadas las rentas de tercia parte, y después acá lo otro por despoblamiento de la tierra. Se aprecia, por lo tanto, el despoblamiento de las posesiones del Cabildo y la consecuente carencia de mano de obra campesina dependiente de este en la diócesis ovetense. A nivel político, las epidemias parecen provocar cierta fiebre, cierto fervor legislativo, ¿no? Así, una de las reacciones habituales que detectamos al revisar los diferentes episodios es cómo los gobernantes frente a las plagas legislan en múltiples frentes, ¿no?
produciéndose de esta manera renovaciones y avances en diversos campos, por ejemplo en lo fiscal, ¿no? Para tratar de controlar ese aumento de los precios, en la administración de la tierra para regular su explotación, en lo funerario para tratar de reducir los contagios, aunque donde se producen los mayores avances o cambios será sin duda en la legislación sanitaria, ¿no? Las medidas legales para el confinamiento contra la lepra existen ya en testimonios bizantinos y también musulmanes, con comportamientos muy similares a los de la Europa cristiana occidental. Y, por ejemplo, en el Tercer Concilio de Letrán de 1179 se establecía un reglamento a seguir por la cristiandad entera, ¿no? Mediante el cual se separaba a la víctima de su comunidad de origen, declarando a la víctima muerta, arrojando tierra del cementerio sobre ella e imponiendo la segregación. Conocemos, asimismo, reglamentos específicos por autoridades civiles y eclesiásticas respecto a la lepra y los leprosos, ¿no? Para mantener la segregación de los sanos, tratando de prevenir el contagio, ¿no? Las ordenanzas municipales de las ciudades medievales suelen incorporar regulaciones relativas a los enfermos de lepra, ¿no? Como ocurre otra vez en Oviedo, ¿no? en 1274. Y se trata de reglamentos específicos dictaminados con el objetivo de mantener separada y protegida a la población sana, ¿no? En concreto, las ordenanzas obetenses establecen que ningún malato ni tripera sea osado de abrir el cano porque viene el agua para Sansón, ¿no? Que, si no me equivoco, es la primera referencia a la existencia de tuberías en el subsuelo obetense, ¿no? Aquí estamos viendo la traída del manantial de la Granda del Anillo, como saben, muy cercano al cementerio de los Arenales, que llegaba por la parte superior del Campillín, la calle de la Magdalena, y entraba al Oviedo Intramuros, y aquí es la zona a la que se refiere el documento, ¿no? Que ningún malato sea osado de tocar, de manipular, de abrir los tubos en esa zona de la calle Cimadevilla hacia Canóniga y hacia la Catedral de Oviedo. Ya para ir terminando, y en cuanto al impacto de en las mentalidades de las epidemias, es recurrente la asociación establecida entre ira divina y epidemia, siendo considerada esta última un castigo de los dioses, una mortal maldición. La percepción social hereda en un principio la concepción judía que considera la Sará, ¿no? Y aquí estoy parafraseando lo que escribió Álvaro Solano cuando analiza la lepra, como un castigo divino por el incumplimiento de las normas de higiene ritual. En todo caso, el cristianismo extiende esto más allá de las propias abluciones y lo considera un castigo de Dios ante los pecados del enfermo, especialmente la lujuria y la gula, ¿no? Una concepción que es verdad que en todo caso se va a ir minimizando o diluyendo ya en la Baja Edad Media, al comprobar que el contagio se producía sobre todo por contacto y por proximidad y por los propios cambios mentales que devienen con el otoño, el final de la Edad Media. En tiempo de epidemia se suele producir igualmente un reforzamiento autocrático del poder político, así como notables transformaciones y un salto adelante en la forma de autorrepresentación de los poderosos, ¿no? De cómo se representan a sí mismos, ¿no? En Bizancio, por ejemplo, cuando empezaron a emerger las críticas hacia Justiniano, desoyéndolas, lo que hizo fue responder mediante un programa ideológico en el cual se sacralizaba su figura, ¿no? Asumiendo para sí el papel casi de un santo que intercedía ante Dios, ¿no? Y del mismo modo es bien conocido cómo en los siglos medievales cristalizó un reforzamiento de la figura de los reyes como poder autocrático de base providencialista, gracias a la idea de que estos, los reyes, eran capaces de curar las escrófulas tuberculosas solo con tocarlas, al ser depositarios y transmisores del poder divino desde su unción regia, ¿no? En la miniatura se ve al rey francés San Luis curando las escrófulas mediante el llamado toque real. Con la peste bubónica se constata además una falta de explicaciones racionales para la misma, un aumento de las supersticiones y del fervor religioso junto con brotes de histeria colectiva. Se produjo con la peste negra una altísima conmoción y un altísimo impacto psicológico, de pánico y de terror, ¿no? Se recurren a las explicaciones teológicas, es un castigo divino por los pecados cometidos,
como se representa en este manuscrito italiano de la peste negra. Se generan también diversas atribuciones causales sobre el origen y la propagación de la enfermedad, ¿no? La conjunción de los astros y los eclipses, la corrupción del aire, del agua, de los alimentos, la acción, como no, de los demonios, de las brujas. Incluso se llegó a relacionar con algunos animales, con serpientes, con escorpiones, con ranas, pero curiosamente nunca con las ratas ni con las pulgas. En este fresco de la abadía francés de Lavadier, podemos ver en el siglo XIV la representación de la peste personificada como una mujer que lleva flechas que golpean a quienes le rodean, a menudo en el cuello y las axilas, en otras palabras, en los lugares donde aparecían comúnmente los bubones. Se constata también un mayor fervor en la forma, ¿no?, de las procesiones penitenciales que acompañaron toda la Edad Media, pero ahora con un fervor mucho más desarrollado, ¿no? Periodos de ayuno, de abstinencia, rogaciones, oración, rezos, cánticos de salmos y peregrinaciones a santuarios, ¿no? Vemos aquí una procesión para rezar por el fin de la plaga que adornaba, pues, una de las hojas del libro Las muy ricas horas del duque de Berry, ¿no?, hacia 1410. Y aquí, en este caso, vemos una procesión de flagelantes en la ciudad belga de Tournai hacia 1350, conocidos en la época como los Hermanos de la Cruz, azotándose mientras caminaban por las calles para liberar al mundo de la peste negra. En el ámbito religioso, epidemia era sinónimo de convulsión, coincidiendo con momentos de incertidumbre, de cambio, por lo que resultaba habitual la pérdida de fe en la religión oficial, en las divinidades en general, llegando incluso a su desprecio. El propio cristianismo tendrá que renovarse ante la incertidumbre de sus fieles por la falta de respuestas tangibles, promoviendo la aparición de devociones específicas frente a las plagas, ¿no?, como es el caso de San Roque, que progresivamente va a ir sustituyendo la devoción habitual a San Sebastián como protector contra la enfermedad, con cierta especialización frente a la peste y también junto a la lepra. Y en esta pintura del artista francés José Liferens, de finales ya del siglo XV, se representa la intersección de San Sebastián durante un brote de peste. En definitiva, y ya para concluir, las epidemias siempre han sido un buen caldo de cultivo para que proliferen los intentos de manipulación de la moralidad social, ¿no?, así como el discurso moral frente a la evidencia médica y científica. Ya en la sexta centuria, eclesiásticos como Juan de Éfeso habían utilizado la peste para ofrecer comentarios religiosos moralizantes sobre las acciones pecaminosas. La explotación del miedo volvía a configurarse como una estrategia de control social de primer orden. Nada nuevo, por otra parte, en la historia de la humanidad tras siglos de enfermedades epidémicas. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias por esta profunda y documentada conferencia sobre pestes y plagas de la Edad Media. Ha sido realmente muy profunda el conocimiento que tienes sobre este tema, y yo comprendo que es un tema en estos momentos de gran interés, porque de aquellas pestes nos vienen las actuales, ¿no? Como es ya norma en este ciclo de conferencias, a partir de este momento se abre el turno de preguntas donde el público asistente puede formular aquellas que considere más oportunas o que quieran tener más información sobre la conferencia que se ha oído hoy. En principio, si Venancio, ¿quieres hacer alguna intervención, alguna votación? Sí, en primer lugar, sumarme a la enhorabuena. La verdad es que el recorrido que hiciste sobre las epidemias infecciosas en la Edad Media fue muy bonito, con las ilustraciones, todo el comentario que las acompañaba. Me pareció muy bonito y detrás de eso tiene que haber un gran trabajo, porque seguirlo es muy fácil, con lo cual la elaboración tuvo que ser muy
muy intensa y con gran preocupación, ¿no? Sí, tengo alguna cuestión. La primera es una curiosidad personal de eso. Sois un grupo extenso y me gustaría saber cuál es la forma de trabajar, la dinámica que le dais al grupo para poder hacer cosas siendo tantos, ¿no? Porque los grupos con tanta gente son difíciles de manejar y difíciles de mover y difíciles de sacarles después rendimiento a cada una de las personas, ¿no? Sí, pues yo creo que, bueno, por supuesto, muchas gracias por sus palabras y bueno, pues el trabajo yo hago hoy, bueno, de portador porque sobre todo me interesaba, bueno, pues también dar a conocer el grupo Epidemia y al final, bueno, pues estoy aquí en representación de todo el grupo, ¿no? Y surge de una manera bastante espontánea, en pleno confinamiento y bueno, pues enseguida todos nos sumamos en esa dirección. Yo creo que era un momento de mucha incertidumbre, de muchas dudas, ¿no? Y entonces rondaba por nuestra cabeza, como historiadores, que siempre estamos pensando en siglos pasados, ¿no? ¿Qué podíamos hacer, ¿no? Y entonces, pues fue un proyecto en común que además nos enfrascó, realmente después no sabíamos dónde, o sí éramos conscientes hasta qué punto de dónde nos habíamos metido, ¿no? Porque estábamos justo en pleno proceso de aprendizaje de cómo era la docencia online, ¿no? Que eso fue un sufrimiento en paralelo, pues complicado. Más casos más o menos cercanos, de familiares, la angustia, pero yo creo que caló en todos nosotros pues esta necesidad, ¿no? de encontrar no ya tanto soluciones, porque evidentemente la historia no es eso, pero sí que encontrar referencias, ¿no? Donde asirse pues para tratar de explicar cuestiones que malamente podíamos entender, ¿no? Y un poco ese fue el funcionamiento y después ya metodológicamente era telemáticamente, ¿no? Era pues ahí sí que además yo creo que incluso puede ser que un grupo de 16 personas se maneje mejor, ¿no? Telemáticamente que presencialmente, ¿no? Que yo creo que llegamos a tener solo una o dos reuniones porque claro, era el momento más delicado, ¿no? Entonces esa es un poco la intrahistoria del grupo en su génesis. No sé si me olvido de algo esencial. Están aquí, bueno, una parte importante de ellos. Eso es lo fundamental. Otra cuestión, si me lo permitís. ¿Encontrasteis en la revisión que acabas de hacer, encontraste alguna referencia a la lepra, a la peste o la escrófula en niños? ¿Que recuerdes? Probablemente no, porque el niño era un elemento menor dentro de las familias y de la sociedad, ¿no? Claro. No pasaban los escritos, digamos. Claro, aquí, claro, no sé si pasarle la pregunta a Álvaro, porque fue él quien se encargó de hacer la revisión de esa epidemia, pero de mano yo por lo que recuerdo, bueno, tenemos la información en la tabla, no me parece. Y de hecho, todavía es verdad que hay un déficit importante en Asturias. Se han hecho algunos intentos, por ejemplo, porque al final la investigación en humanidades bueno, va un poco a salto de mata, tenemos muy pocos presupuestos y la antropología física de estos esqueletos está por hacer, ¿no? En España sí que ha habido algún análisis a nivel de restos óseos. Es verdad que la lepra tiene que estar en un proceso ya muy avanzado para que se pueda documentar en el esqueleto, pero hay un libro que en ese sentido es un referente, ¿no? De Luis Menéndez Bueyes sobre la enfermedad y la medicina en la España tardoantigua, y en Asturias, que yo sepa, no se ha detectado todavía a nivel antropológico en enterramientos de época medieval. Se han estudiado veranes, pero por lo menos publicaciones claras no conozco. Y ya, perdón, una cuestión breve, y aprovechando que hay aquí un experto microbiólogo y un experto inmunólogo también que puede pensar en este tipo de cosas. En el enterramiento de Castellón, porque es muy curioso, ¿no? El hallazgo, yo no tenía ni idea de la existencia de esto. Hacer un muestreo para identificar la dioxinia en laboratorios especializados sería posible. Yo no sé si alguna vez se hizo en Asturias, me refiero a la Edad Media, algún trabajo de este tipo.
¿Os planteasteis esa posibilidad? Sí, era lo que comentaba. La investigación en historia, en arqueología, va muy lenta, ¿no? Porque al final tienes los recursos que tienes. Se hizo en su momento, pues en colaboración, ¿no? con un equipo de antropólogos, el estudio más clásico, físico, osteológico, pero sí, los esqueletos están depositados. Entonces se podría, sí, por nuestra parte estaríamos encantados y acepto esa invitación a una colaboración para poder determinar, porque además son huesos que presentan un estado de conservación bastante bueno para lo que es habitualmente, y Fernando, prehistoриador de la facultad, lo sabe bien, los esqueletos en excavaciones arqueológicas en Asturias, ¿no? ¿Sería muy caro hacer eso, Fernando? No. ¿Carlos? No. Las técnicas de comunicaciones hoy en día son técnicas que se pueden hacer incluso para... ¿Tendría que ir a un laboratorio especializado o un laboratorio como el vuestro No, lo podría hacer? necesariamente. Lo que pasa es que tienes que tener los primers Y sobre todo que no haya contaminación. Eso es el problema fundamental. Es el problema. Muy bien. Pero es muy interesante. Pero puedes hacer un estudio filogenético si sale positivo pero bueno, no, hoy en día no es complicado. Muy bien. ¿Más intervenciones? Sí. Me pareció entender que hizo una alusión a un concilio de Letrán, puede ser, y un escrito, y que parecía, o me pareció entender, que la Iglesia propiciaba el que se enterrase al personal vivo. No, era de una manera simbólica, no, que claro, no. Se le echaba tierra sobre el enfermo, ¿no? Pero de una manera simbólica para apartarle esa muerte en vida, ese ostracismo social que comentábamos, pero no llegaron al extremo, no, sí. Bueno, es que nunca se sabe. Bien, ¿más intervenciones? Bueno, si no hay más, yo quisiera arrimar el aspa a mi sardina de botánico. En este caso, habéis aludido reiteradamente al término de escrófula, que es lógicamente relacionado a tuberculosis, y hay un género de plantas, que es el género Scrofularia, que ha sido utilizado reiteradamente como tratamiento contra la tuberculosis. En concreto una, que es muy común aquí en Asturias, que es la Scrofularia canina, que parece ser que no solamente afectaba esta enfermedad al hombre, sino también a determinados animales, entre ellos el perro, ¿no? Y de ahí viene el término Scrofularia canina, aunque hay numerosas especies de Scrofularias aquí en Asturias, en medios muy variados, en hábitats muy variados, desde riberas de ríos a sotobosques, etcétera. Pero siempre todas ellas, este género, Scrofularia, está reputado, y ahí viene su nombre, como una planta contra la tuberculosis. Era una cuestión solamente anecdótica para rematar el tema. Pues muchísimas gracias por... ¿Recuerdan la de los jueves que tienes? Sí, por supuesto. Como siempre, les espero a todos ustedes las del próximo jueves, día 10, Epidemias en Asturias en la Edad Moderna, que va a ser impartida por Guillermo Fernández Ortiz. Muchas gracias por su atención y aquí nos veremos de nuevo. Muchas gracias.